de la gente que habita en el interior del país. No olvidemos que Sarmiento, en esta misma ciudad, dio una visión muy diferente de lo que pasaba en esa época y nos enseñó que la educación era la salida. El señor gobernador tiene una gran oportunidad y nosotros todos vamos a estar acompañándolo en esta visión de sustentabilidad. A los demás integrantes de la mesa, que no voy a mencionar individualmente para no aburrir, quiero decirles que es un honor y la verdad quiero felicitarlos a todos los jueces y juezas que integran los tribunales orales porque han logrado una identidad. Anoche realmente he disfrutado de esa identidad, de sentirse unidos, de sentirse que comparten valores comunes, que tienen una amistad en el sentido de que están en el mismo camino, en la misma senda, y que comparten los mismos problemas. Hace muchos años que nos vemos, que nos encontramos, pero creo que se ha logrado algo muy importante, que es esa identidad común, un consenso, la construcción de un nosotros, que es algo tan difícil en nuestros países. Nosotros y ellos. Pero nosotros es una identidad común y ustedes la han logrado y nosotros la compartimos plenamente. Y la verdad es que quería hablarles de un tema institucional, pero esta mañana alguien me mencionó que tenía un estrés personal y creo que debemos hablar de estas cosas en algún momento, el estrés personal y el estrés institucional. Y voy a empezar por el estrés institucional. Si nosotros examinamos lo que ha pasado en estos 30 años que ustedes recuerdan, vemos que gradualmente el Poder Judicial y muy particularmente los tribunales orales han recibido una carga extraordinaria de temas. Si comparamos la agenda de hace 30 años y la actual, es absolutamente diferente. Y la sociedad y los demás poderes del Estado han trasladado al Poder Judicial una serie de demandas de altísima complejidad. Pensemos en el narcotráfico, que pasa a ser ahora un problema del Poder Judicial. Pensemos en todos los temas de lavado de dinero, pensemos en los temas de seguridad que se siguen discutiendo. ¿Cuál es el estándar de seguridad aceptable? Si es compatible o no con los derechos humanos. Temas que desde hace años venimos discutiendo, pero que nadie soluciona y que finalmente terminan en el Poder Judicial. ¿Y qué sucede con toda esta enorme carga que va al Poder Judicial? Que finalmente aumenta la demanda, la expectativa social, pero la oferta, que somos todos nosotros, disminuye, porque cada vez somos menos, cada vez hay menos juezas y jueces, cada vez funciona menos el sistema. A esto lo denominamos estrés institucional. ¿Por qué? Porque finalmente todo termina diciendo, bueno, el Poder Judicial tiene mala imagen. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que reaccionar, porque es un verdadero fin de ciclo lo que estamos viviendo en Occidente y en particular en nuestro país, porque nuestro pueblo ha dicho muy claramente que quiere cambios. Entonces no podemos hacer reuniones para hablar y decir que todo está bien, cuando no lo está. Cuando tenemos que ser firmes y decir, ¿cómo vamos a implementar un sistema acusatorio si no tenemos los recursos? Hay que hablar de estos temas seriamente con los demás poderes del Estado, porque finalmente la carga va a ser del Poder Judicial y se va a pagar con costos de imagen. ¿Cómo vamos a hacer para solucionar el problema del narcotráfico si fuimos todos a Rosario? Y no solo eso, toda la Corte Suprema, todos ustedes, no solo eso, desde Arriola, que es un fallo de la Corte de hace muchísimos años, venimos pidiendo políticas de Estado que no se concretan. Entonces, hablemos, porque hay que hablar, porque es un momento de fin de ciclo donde tenemos que iniciar una nueva etapa hablando de cara a la sociedad. He visto que aquí hay un tema que es la comunicación. Bueno, hablemos a la sociedad claramente sobre cuáles son nuestros problemas, cuáles son las dificultades que hay.
Y las dificultades son conocidas, pero no se solucionan. Es cierto que hay vacantes, y hay muchísimas vacantes. Es cierto que demoran años los concursos, y sí, demoran años los concursos, porque esta secuencia, que es el Consejo de la Magistratura, más el Senado, más el Poder Ejecutivo, es lenta, trabajosa y politizada. Es cierto que faltan recursos, porque se habla de inteligencia artificial, pero yo sé que hay muchísimos juzgados que no tienen lo mínimo indispensable, ni siquiera las oficinas, y ni hablar de los funcionarios y empleados, que también son parte importante, y del ejercicio de la abogacía y de todo lo que funciona y denominamos como Poder Judicial. Entonces, tenemos un verdadero estrés institucional. Lo que tenemos que hacer es plantear reformas institucionales para que las instituciones gestionen mejor. Yo creo que ahí está el problema. No podemos discutir tanto los cargos y las posiciones, porque en realidad lo que sucede es que no funcionan las instituciones en la gestión, no son efectivas. Tenemos que lograr que los cargos se cumplan rápidamente, que las leyes que se dictan se ejecuten cubriendo los distintos cargos, que los cargos en los poderes judiciales y la creación de los juzgados respondan a una planificación estratégica que se haga en conjunto con el Poder Judicial y no que salgan juzgados en sitios donde no hay casos y donde hay casos no hay juzgados. Planificación estratégica en conjunto, gestión. Tenemos que hablar de esto porque si no, ignoramos los problemas y después pagamos los costos. Es como Atahualpa Yupanqui escribió alguna vez, ¿no? Las penas son de nosotros y las banquitas ajenas. Ese es el problema real que tenemos en el Poder Judicial desde hace años y del cual tenemos que hablar. El estrés institucional. Yo creo que hay una agenda de reformas importantes de las cuales hay que hablar con seriedad. No hay reformas sin los recursos adecuados. Y creo que es un momento importante porque la sociedad lo necesita, los demás poderes están dispuestos. Entonces seamos concretos qué reformas hay que hacer en cada una de las instituciones para que los grandes desafíos que tenemos los podamos llevar adelante y no estemos con instituciones a las cuales hablábamos y reclamábamos y finalmente no logramos que gestionen adecuadamente. ¿Y qué pasa con el estrés personal? Yo creo que esto es importante también que lo mencionemos, porque veo que la función judicial, los hombres y las mujeres que integran, no solo los tribunales orales que tienen la más importante de las funciones, que es juzgar el juicio final, la parte más relevante de un proceso, sino todos los empleados, los funcionarios, los otros juzgados, viven en un estado de tensión permanente. Y ese estado de tensión permanente es porque hay mucha presión indebida de todo tipo, como hay en todo el mundo. Estamos en una época difícil de los poderes judiciales en Occidente. Y yo creo que es importante también que mencionemos esto. Necesitamos un poder judicial y nosotros, y seguramente el doctor Rosati también les va a decir, la Corte Suprema está comprometida en eso. Nosotros queremos un poder judicial fuerte, queremos un poder judicial independiente y queremos un poder judicial protegido. No corporativamente, sino protegido en la independencia de decidir por una sentencia y no ser cuestionado por esa sentencia porque se dice lo que dice la Constitución. Entonces ahí, ¿cómo superamos el estrés? El estrés se supera con idealismo, se supera diciendo lo que dijimos siempre. Hay que poner límites a la corrupción, sí, y ahí están las sentencias, porque mucho se habla, pero este Poder Judicial, y principalmente los tribunales orales, han dictado muchas sentencias. Hay que poner límites en materia de narcotráfico también. Hay una gran actividad
judicial en materia de narcotráfico. Es necesario sostener las políticas de género y de no discriminación que hemos sostenido durante años y no cambiarlas porque a alguien no se le ocurra decir exactamente lo contrario. No, nosotros tenemos valores, tenemos principios, tenemos mucha calidad en lo que se lee en las sentencias de los poderes judiciales. Y esto tenemos que mostrarlo, tenemos que estar a la altura de decir con orgullo, con honor, como corresponde, como dijo el gobernador, estamos en el Día del Abogado. El Día del Abogado y de la Abogada es un día donde uno se siente orgulloso de lo que quiso hacer cuando era joven y era luchar por la justicia. Entonces hablemos de estas cosas, hablemos de que la política de género en el Poder Judicial se ha reconocido desde hace muchos años y no hay discriminación posible. Hablemos de los grandes valores que tenemos en la Constitución, de lo que dicen nuestras sentencias, porque lo que se dice en otros ámbitos no es lo correcto. Tenemos una gran oportunidad de optar entre el estrés, que significa quedarnos callados, soportar, traumatizados porque no decimos lo que sentimos, o estar todos juntos y expresar una voz que diga, estos son nuestros valores, los valores de la Constitución, los valores de la democracia y los valores del Estado de Derecho. Muchas gracias.